a todos. Mi nombre es Diego Silvia, soy de Buenos Aires, Argentina. Agradecido a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes, llevando la palabra de Dios. Gracias a todo el equipo de Otra Manera y de este programa, Trascendiendo, por darme la oportunidad de compartir la palabra. Hoy, en este mes, estamos llevando adelante la temática de acerca de una palabra, y esa palabra es gozo. Y hoy vamos a ver un poco de eso. El título de la palabra de esta noche es: ¿se puede tener gozo en tiempos difíciles? Te vuelvo a repetir el título. ¿Se puede tener gozo en tiempos difíciles? Para comenzar esta palabra, quiero hablarte acerca de dos historias. La primera historia está en Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. En el capítulo 4 de Hechos y en el capítulo 5 de Hechos nos cuenta de que los discípulos salieron a dar el mensaje de salvación, a predicar las buenas nuevas. Pero ellos tuvieron lamentablemente la dificultad de que todos aquellos que estaban a cargo de las autoridades políticas y religiosas se le vinieron en contra. Entonces los encerraron en la cárcel. Y en el capítulo 4 nos muestra cómo les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Les prohibieron predicar. Pero ellos volvieron a su iglesia, a su congregación, y ellos se sentían dichosos de ser vituperados, maltratados a causa del Evangelio de Cristo. En el capítulo 5, ellos vuelven otra vez a las calles a predicar y otra vez son encerrados, otra vez son encarcelados, pero esta vez maltratados, azotados. Y resumiéndote la historia del capítulo 5, en el versículo 40 dice: y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y escucha lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Impresionante, ¿no? Salieron de ese concilio azotados, maltratados, pero ellos salieron gozosos. Hay otra historia también que quiero compartirte en Hechos 16, 23 al 25. Pablo y Silas empezaron a predicar también el Evangelio. Ellos fueron encarcelados y en el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24 dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero, escuchá bien lo que dice la palabra de Dios, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se puede tener gozo en medio de tiempos difíciles? Dos historias que nos muestran algo muy fuerte, muy profundo. Personas que fueron maltratadas, encarceladas, privadas de su libertad. Personas que fueron azotadas, por decirlo así, torturadas. Pero ellos seguían con gozo en su corazón. ¿Hay algo que pueda explicar esto? ¿Hay algo que pueda explicar el gozo que sintieron esas personas en medio de los tiempos difíciles? Vamos a ver un poco, aprender del diccionario, qué significa gozo, para seguir hablando de este tema. Gozo, según el diccionario, significa emoción intensa,
y placentera, que causa algo que gusta mucho. Otra definición para gozo es sentimiento de alegría muy intenso que experimenta una persona. Otra definición es alegría intensa, complacencia, placer intenso. Todas esas definiciones nos da el diccionario secular. Ahora, el diccionario secular apunta mucho a una alegría intensa por algo que sucede afuera, una complacencia, un placer por algo que disfrutamos o que viene de hacia afuera. Pero bíblicamente gozo, ¿qué es? Hablando acerca de la Biblia. En Gálatas 5:22 vemos que el apóstol Pablo dice algo muy puntual. Mas el fruto del Espíritu es amor, y viene la palabra gozo. O sea que bíblicamente gozo es producto del fruto del Espíritu Santo. O sea que bíblicamente gozo es fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu Santo pone dentro nuestro. O sea que el gozo bíblicamente, la palabra gozo significa el fruto del Espíritu puesto en nuestro interior. Y de allí hacia afuera se manifiesta. Ahora, mirá lo que nos dice Hechos capítulo 4:8, porque volviendo a la historia de los apóstoles Pedro y Juan, que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 nos dice que fueron encarcelados 2 veces, y en el capítulo 5 da el rasgo de que fueron azotados, fueron golpeados, fueron maltratados. Hay algo que destaca el escritor de Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Cuando lo llaman a Pedro, los gobernantes y todo el poder político y religioso, esperando que Pablo se retracte de su creencia en Jesús, dice la palabra de Dios, y el escritor de Hechos pone esto tan importante para nosotros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Claro, ahora podemos llegar a comenzar a entender por qué estas personas tenían gozo después de haber pasado momentos tan difíciles. Ahora podemos llegar a entender por qué estas personas pudieron tener gozo en tiempos difíciles, en momentos de prueba, en momentos, la verdad que muy dolorosos. Ellos pudieron tener gozo. Mira, Hechos 4, siguiendo con el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 29 y 31, una vez que ellos fueron puestos en libertad, mira lo que dice el escritor de Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y escucha lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otro detalle, que en realidad es el mismo detalle que quiero dejarte hoy en esta noche. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. Por eso ellos podían tener gozo en medio de las dificultades, porque
porque el Espíritu Santo había puesto en ellos ese gozo, ese fruto. Es un fruto tan hermoso. Es un fruto que nos lleva a estar alegres, a estar felices, a estar contentos, aún en medio de situaciones adversas. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Te lo voy a decir en dos traducciones. La Reina Valera 1960 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque una de las definiciones para gozo bíblicamente, uno de los sinónimos para gozo es regocijarse, alegrarse, estar feliz. Y mirad lo que dice la Nueva Traducción Viviente: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. El apóstol Pablo sabía infundir esa alegría. El apóstol Pablo sabía darle este consejo a su iglesia, a las personas, a los hijos de Dios. Estén siempre felices, regocíjense en Él. Ahora, ese detalle de estar lleno del Espíritu también lo dio el apóstol Pablo en Efesios 5:8. Efesios 5:8, el punto B de este versículo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y no dice si sientan, si piensan que es así. No. Da de modo imperativo. La orden es un modo imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. El gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu. Esto quiero que quede muy claro en esta noche. El gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu. Es algo entonces que se gesta de adentro hacia afuera. Vuelvo a repetir, cuando nosotros leímos la definición en los diccionarios seculares, decía que el gozo era complacencia por algo que se daba afuera, que era un sentir, una alegría por algo que se daba afuera, por algo que se daba en lo externo. Pero bíblicamente gozo es ese fruto que el Espíritu pone en nosotros, en la manifestación de la presencia de Dios, es el fruto del Espíritu. Bajo este concepto es que podemos vivir una vida llena de gozo, en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de tristezas, angustias, en medio de fracasos y en medio de tantas cosas que nos pasan en la vida. Ahora podemos entender que como Pablo y Juan, que como Pedro y Juan, que como Pablo y Silas, aunque todo lo de afuera parecía malo, parecía una película de terror, siendo castigados, azotados, parecía como un panorama del cual para nosotros era totalmente desfavorable, ellos sentían gozos. Pablo y Silas, así golpeados, así sangrados, se pusieron a cantar en medio de la cárcel. Pedro y Juan salieron gozosos de haber sido maltratados, de haber sido azotados. Salieron gozosos de pasar eso por causa de Cristo. Ahora, podemos entender mejor a través de toda esta explicación las palabras del apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos 2 y 4. Y el apóstol Santiago incentivaba de esta manera a los creyentes en esa época que estaban pasando momentos difíciles. Estimulaba al apóstol Santiago a través de estas palabras. Trataba de persuadir el apóstol Santiago a través de estas palabras a aquellos hijos de Dios, aquellos cristianos de ese tiempo
que estaban pasando por terribles situaciones, persecución, lo perdían todo, maltrato, encarcelamiento, otros morían. Y el apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis maduros y cabales, sin que le falte cosa alguna. Claro, ahora podemos entender por qué el apóstol Santiago decía: hermanos míos, amigo mío, hoy que me estás escuchando, dice: tened gozo, sumo gozo, cuando pases por momentos difíciles. Estate alegre, estate contento, sé feliz cuando pases por dificultades, cuando pases por tiempos difíciles. Sé feliz, estate contento, tened sumo gozo cuando pases por diversas pruebas, sabiendo que todo eso que está aconteciendo en tu vida va a producir paciencia. Y la paciencia en nosotros va a tener como obra completa una madurez espiritual y un crecimiento espiritual. Por eso el Hijo de Dios sabe que los problemas de la vida sirven para ver el poder y la gloria de Dios. Por eso un Hijo de Dios sabe que las dificultades de la vida, los tiempos difíciles que nos toca vivir, van a servir para que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento de Dios, para que crezcamos y seamos maduros y cabales. Qué palabra, ¿no? Entonces, para cerrar esta palabra de esta noche, quiero decirte esto: cada prueba, vuelvo a repetirte, cada prueba es una oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios. Como dice Hebreos 12:2, esto es muy importante: fijar nuestros ojos en Jesús y no mirar a los costados. Fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Una mente enfocada en Dios y en su palabra ve más allá de las circunstancias. Cada prueba, cada problema, cada dificultad nos va a llevar a crecer, madurar y parecernos más a Cristo, quien, como escribió el autor de Hebreos, teniendo por sumo gozo, fue mirando su camino y no retrocedió, sino que caminó hasta la cruz, aún mirando con sumo gozo. Es fuerte, ¿no? ¿Se puede tener gozo en tiempos difíciles? Claro que sí. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Enfócate en su palabra. Viví esta vida abundante, viví esta vida plena. Y muchas veces parece como que no lo vamos a lograr, porque ¿sabes qué? Nunca va a ser con nuestra fuerza. Siempre va a ser con el poder y la gloria de Dios, transformando nuestro mundo interno para que quede la evidencia de un Dios poderoso en lo externo. Quería dejarte esta palabra entonces. Claro que se puede vivir teniendo sumo gozo en diversas pruebas. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creyendo, nos vamos a aferrar a Dios y a su palabra, no vamos a abandonar nuestra fe, nuestro gozo va a ir creciendo día a día. Que Dios te bendiga mucho.